Hola, ¿qué tal? A nombre del comité organizador de la 62ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, quiero darle la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando en estos momentos desde sus casas. Yo soy Martín Eduardo Martínez del Programa Editorial Universitario y en esta ocasión me complace mucho estar acompañado de dos jóvenes muy talentosos, estudiantes de la licenciatura en Letras Españolas de la Universidad de Guanajuato, que son Mariana Estrada y Gabriel Pérez Reyes, quienes también son, Mariana, director editorial, y Gabriel es redactor y corrector de estilo de la revista que tengo aquí conmigo, que está Los Demonios y los Días, en su segundo número, es este. Actualmente están en el segundo volumen y probablemente, ya ustedes nos dirán, pues están por ahí preparando el tercero, quizás ya esté en puerta. Esta revista, Los Demonios y los Días, se adscribe a una ya muy amplia tradición de revistas universitarias y literarias en nuestro país. Ya a continuación Mariana y Gabriel nos hablarán un poco de su proyecto. Y pues bueno, muchachos, bienvenidos. No les quito más tiempo y sin más preámbulos entramos para que ustedes nos puedan platicar de primera mano y de primera voz, pues este proyecto que tienen en sus manos, que es Los Demonios y los Días, cómo surgió y por qué surgió, de dónde proviene este nombre tan peculiar, cuál es la nómina de autores que tienen, entre los cuales por ahí sé que hay algunos de bastante renombre, muy importantes, la naturaleza de sus temáticas y en fin, todo lo que nos quieran contar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues bueno, Mariana, Gabriel, bienvenidos, les cedo la palabra. Gracias, Martín. Bueno, pues para nosotros es un gusto y un honor participar por primera vez en una feria del libro y bueno, estar en esta feria del libro de Guanajuato es como una meta alcanzada, digamos. En esta ocasión, pues nos presentamos dos miembros del comité editorial de Los Demonios y los Días, Gabriel Pérez, que a continuación él se va a presentar, y bueno, una servidora, pero pues también somos el portavoz de todo el equipo, a nombre de la formadora Mayra Noemí Montes y a nombre de otro redactor y corrector que es Francisco Martínez. Bueno, pues para empezar me gustaría ser un poco, generar como la ventana a la revista, porque siempre nos gusta dar la bienvenida a quien no conoce nuestro proyecto de esta manera. Bueno, Los Demonios y los Días es un proyecto literario, es una revista de creación y crítica literaria que surgió a raíz de inquietudes joviales, un poco delirantes, que poco a poco fueron madurando, ¿no? Se fueron asentando y se fueron haciendo más tangibles con el paso del tiempo y la experiencia y los aprendizajes. Y bueno, esta idea naciente de 2018 se hizo tangible por ahí de mayo de 2019 y bueno, a partir de ahí empezamos a generar vínculos y relaciones y bueno, empezamos a madurar un poco más el proyecto. La revista es un proyecto editorial que semestral y es una revista impresa, aunque justo ahora estamos trabajando en digitalizar y en crear mayores espacios de difusión para que justo las personas que no tienen acceso, sobre todo en estos tiempos un poco de incertidumbre, pues estamos trabajando en espacios virtuales, ¿no? Para digitalizar el material de los colaboradores. Creo que nosotros nos definimos por crear un vínculo, un diálogo entre los autores que escriben y los artistas visuales. Es decir, que las personas que están interesadas en Los Demonios y los Días
pueden y que quieren colaborar son personas, tanto artistas visuales como escritores. Y bueno, creo que este discurso de ambas voces genera como un vínculo que siempre hemos aprendido a través de la revista. Nos interesamos por fotografías, nos interesamos por voces bueno, ya no están en este mundo, pero que nos han dejado una gran obra y que nosotros pues estamos muy interesados en difundirlas y obviamente estamos muy interesados en difundir las voces jóvenes, las voces que empiezan a madurar, que empiezan a generar vínculos, a buscar espacios para alzar su voz, es justo lo que define a los demonios y los días. Y bueno, tú no me dejarás mentir, Gabriel. ¿Qué piensas al respecto de ese discurso? Okay. Sí, muchas gracias, Mariana, y gracias por la invitación. Tengo unos problemillas aquí con el internet, pero creo que ya es algo que podríamos esperar en casa, ¿no? Pues sí, como dice Mariana, no tenemos solamente pues escritores guanajuatenses, ¿no? O artistas visuales guanajuatenses, creo que siempre hay un diálogo con muchas voces de distintos lados, ¿no? Incluso tenemos por ahí un creador español, Francisco García Castro. Incluso hay este diálogo también en cuanto a la creación y la creación literaria y la crítica, ¿no? Estos dos polos que a veces nos parecieran muy discordantes, pero pues creo que no es así, ¿no? También hay una especie de diálogo entre los artistas visuales y los colaboradores que nos mandan sus creaciones pues literarias, ¿no? No sé si, Mariana, quisieras hablarnos un poquito de cómo nació la idea de este proyecto, ¿no? Claro. Bueno, el proyecto nació esencialmente a raíz de un seminario de poesía en donde poníamos sobre la mesa la importancia de este género que contiene a la vez a los otros géneros, ¿no? Contiene, bueno, si nos preguntamos, que igual sería un punto de debate muy importante, la narrativa contiene a la poesía, el cuento contiene a la poesía, el ensayo contiene a la poesía, y la crónica que se permea igual con el ensayo contiene a la poesía. Entonces, a raíz de ese seminario en el cual participamos un par de amigos, decidimos realizar algo en torno esencialmente a brindarle espacio digno a la poesía desde nuestros haceres y desde nuestras posibilidades. Y bueno, en ese seminario tomamos un pequeño bloque destinado al poeta de medio siglo, Rubén Bonifaz Nuño, que, bueno, básicamente es nuestro padrino, nuestro amigo, ¿no? Vaya, si me escuchara por allá, no sé qué diría, pero bueno, lo traigo a luz, sobre todo en estos tiempos, no solo porque marca la identidad de la revista, sino porque por ahí hay una frase que yo repito y que recordó a E. Quintero en estos días y es a malos tiempos Rubén Bonifaz Nuño. Y bueno, a raíz de estudiar su poesía, hondamente nosotros nos quedamos enganchados, sobre todo con uno de sus poemarios, que es justamente Los demonios y los días. Y bueno, con Los demonios y los días quisimos darle renombre a través de nuestro proyecto editorial. Entonces todo se conjugó, la avidez de crear un proyecto, un espacio que estuviera destinado a las voces jóvenes, que no por eso son menores a las que tienen mayor experiencia, claro está. Y bueno, otro que tuviera siempre esa resonancia que le damos a la poesía. Y bueno, esencialmente así nació el proyecto. Luego estuvimos formándonos
y bueno, estuvimos vislumbrando nuestra identidad poco a poco. Me gustaría en este sentido hablar de nuestras secciones como revista, nuestras secciones fijas. Pues nosotros publicamos ensayo académico y ensayo literario. Tenemos otra sección que es precisamente destinada a la poesía, otra sección destinada a prosa, en donde ahí publicamos diferentes tipos de texto, publicamos crónicas, publicamos minificciones, relatos, y bueno, también publicamos reseñas porque nos parece importante brindarle espacio a las obras que se están publicando hoy en día y bueno, a otras que son menos recordadas o bueno, que han tenido menos fortuna de tener resonancia, pero que son igual importantes. Y me gustaría especialmente hacer hincapié en dos secciones que de verdad abrazamos de manera identitaria y que queremos mucho también como las otras. Se llaman Sala de Espera y Uronio. Bueno, Sala de Espera, no sé si por ahí resuene en casa este nombre, es a propósito de una obra de Max Au, el poeta español, poeta y ensayista y cronista, porque hizo muchísimas cosas. Y bueno, esencialmente nosotros tomamos esta idea porque nos pareció una referencia directa, sencilla y clara sobre lo que contiene la sección. Sala de espera, cuando nosotros pues somos partícipes de este fenómeno espacial que a veces resulta un poco extraño, pues es porque acudimos a una cita, ¿no? A una cita previa para una atención, para el dentista, para el médico, para el psiquiatra, el psicólogo, y bueno, en sala de espera es este previo en donde vuelven a nacer un montón de sensaciones en el estómago, en la cabeza, y, y cada vez nacen de manera diferente, ¿no? De acuerdo a la impresión, el momento, las circunstancias. Y bueno, sala de espera está destinado a textos de reediciones por parte de autores que están interesados en rescatar voces que han sido olvidadas, pero que son valiosísimas. Justo ahora solo estamos publicando textos reeditados de autores mexicanos, pero seguramente más adelante estaremos reeditando textos internacionales. Y bueno, en sala de espera lo que buscamos es justamente eso, rescatar textos o que no tienen derechos autorales o que los tienen, pero que hay préstamos para que puedan volver a ser publicados y recordados no solo las obras o los fragmentos de las obras que se están reeditando, sino al autor mismo, ¿no? Porque en algunas ocasiones no se conoce el autor. Y bueno, nosotros afortunadamente hemos tenido la oportunidad de contar con colaboradores que están interesados en reeditar, en esta labor que pues sí es muy constante, es una talacha, y también en autores que también son valiosos y que están olvidados por ahí en el fondo del cajón literario y que nosotros buscamos rescatar. En el primer número, como ya Martín les enseñó la revista, que este es el primer número, por ahí se refleja poquito, nosotros publicamos en sala de espera a Carlos Díaz de Fo Jr., que es un poeta decimonónico, es un poeta y cuentista decimonónico mexicano. Y bueno, en esta ocasión nosotros publicamos un par de cuentos suyos. Y en el segundo número nosotros estuvimos publicando a Francisco de Terrazas, que bueno, es igualmente importante. Estuvimos publicando unos poemas a raíz de que también está un poco
hacia el olvido o nada más es mencionado en textos críticos. Y bueno, en el tercer número, que no lo tengo en la mano, estamos publicando un par de poemas del maestro Salvador Gallardo Topete, un poeta valiosísimo y también un cuentista muy importante. Sobre todo es reconocido en el Bajío y que falleció hace un par de años. Pues realmente dejó un relegado, sobre todo en Aguascalientes, a quienes tuvimos la fortuna de tenerlo como maestro. Y bueno, en este tercer número, la doctora Ilse Díaz Márquez y el hijo del Salvador Gallardo Topete, Salvador Gallardo Cabrera, el poeta, pues nos hizo el honor de hacer reedición de algunos de sus poemas que se encuentran dentro de un libro recientemente publicado por el ICA, el Instituto Cultural de Aguascalientes, y se llama Lección de Permanencia, es este. Y bueno, pasando con la segunda sección, que también es muy abrazada por nosotros, identitaria, es Uronio. Y bueno, Uronio es esta reminiscencia, este eco a el hurón, ¿no? El que busca, el que está debajo de la mesa husmeando, vaya la palabra. Y bueno, lo que hacemos es publicar textos un poco más personales, más íntimos, un poco que tienen que ver con propuestas, con opiniones más individuales de un autor ante cierta situación. Y bueno, en el segundo número tuvimos la fortuna de entrevistar a Evodio Escalante. Y bueno, lo que quisimos hacer es justo hablar de otra de las voces olvidadas que a veces también hay que volver a traer de otra manera, ¿no? En este caso, de una manera mucho más íntima. Y estoy hablando de Enrique González Rojo, el hijo de Enrique González Martínez. Y bueno, al entrevistarlo estuvimos hablando de un par de cosas como la heterotonía y un montón de cosas que atañen a la poesía y que están fuera de ella, y viceversa, vamos, la vida y la poesía. Y bueno, eso fue lo que se publicó en el segundo número, la entrevista. Y para el tercer número tuvimos también la fortuna de estar charlando con el poeta David Huerta en torno a su concepción, su manera de acercarse a este poeta que ya mencionamos y que abrazamos eternamente, que es Rubén Bonifaz Nuño, ¿no? Entonces, en el tercer número aparece un texto breve y lleno de valor sobre el acercamiento de David Huerta hacia la poesía, hacia la obra y hacia la persona de Rubén Bonifaz Nuño. Y bueno, esencialmente esas son las secciones que conforman Los demonios y los días. Bueno, yo quisiera hablarles también un poco sobre cómo colaborar, ¿no? Pues como dijo Mariana ya desde el principio, nuestra convocatoria es semestral, ¿no? Y bueno, no tenemos una temática establecida, ¿no? Ahora sí que es misceláneo, tanto para los artistas visuales como para quienes quieren hacer crítica o meterse ya en estas sala de espera, ¿no? U otras secciones ya de literatura. También, bueno, es interesante recalcar, ¿no?, que hemos recibido, pues, de muchas partes de la República, sobre todo en el primer número prácticamente tuvimos muchas voces guanajuatenses, ¿no? Pero ya en el segundo comenzamos pues, a recibir más, ¿no? Y sobre todo, lo que nos distingue también, bueno, es importante decirlo, el proceso de selección es cuidadoso, no es
al comité editorial le llegan los textos sin el nombre detrás, ¿no? O la trayectoria del escritor o ilustrador, ¿no? Entonces, un poco a ciegas, ¿no? Necesitamos, pues, ceñirnos al texto y lo que nos dicen, ¿no? A veces dejamos fuera más de los que quisiéramos, ¿no? Sobre todo, pues, tenemos que tener, pues, un límite, pero ya lo sabe Mariana. Y también tenemos muchas voces diversas, ¿no? Sobre todo gente pues con un gran, pues con un gran currículum detrás, ¿no? Tenemos a Alejandra Montelongo, que apenas apareció en la segunda antología de escritoras mexicanas, ¿no? Pero del otro lado también tenemos voces emergentes que tienen muchísimo que decir, ¿no? Que yo creo que es lo importante, ¿no? También está Cobda Rocha, ¿no? Bueno, que tiene pues muchos textos en suplementos culturales y sobre todo poemarios pues ya muy consolidados. También un jovencillo que apareció de ahí de pronto, ¿no? Mario Alberto Santoyo, que pues igual él dialoga mucho con estas dos partes, ¿no? La literatura y lo visual, y va muy bien con pues con lo que nosotros tenemos que ofrecer, ¿no? Y creo que también es importante resaltar que lo visual no es solamente acompañamiento de lo textual, ¿no? No, es decir, no sacamos el poema de tal autor para que haya una obra que lo represente, no una obra visual, sino que queremos que cada ilustración, cada fotografía hable por sí misma, ¿no? Y incluso a veces llega a haber mucha comunicación entre estos dos polos, ¿no? El tercer número tiene mucho de eso y no sé qué tanto podemos adelantarnos, Mariana. Bueno, sí. Me gustaría hablar, dando hilo a partir de tu palabra, pero también retomando un poco el diálogo en torno a las ideas con las que se abrió la presentación. Y es que algunas personas nos preguntan cómo tenemos estos colaboradores o cómo hemos llegado a relacionar voces consagradas, voces con mayores experiencias y voces que apenas están emergiendo, que es su primera publicación en Los Demonios. Por supuesto, también hemos tenido la fortuna de publicar autores que es su primera publicación de muchas, espero. Y bueno, también eso es muy grato para nosotros. Entonces, me gustaría como resaltar justo este vínculo discursivo. Creo que el campo literario nace y crece a partir de los vínculos, ¿no? De compartir la palabra, del partis de la palabra. Y eso me encanta porque hay cosas que se van dando de manera muy natural, a veces es espontáneo y sorprendentemente cautivo. Y hay otras cosas que poco a poco se van construyendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros también entre las voces de artistas visuales, pues hemos tenido la fortuna de tener el permiso de reproducir las obras de Enrique Metínides y de Manuel Álvarez Bravo, perdón. Ambos grandes fotógrafos y bueno, que dejaron un legado importantísimo en México, ¿no? Y bueno, también hay otros artistas que apenas están armando portafolios o series de obras para empezar a pensar en formar un catálogo, un proyecto más formalizado visualmente. Y entonces hay otros artistas que lo piensan, pero no saben cómo dar el siguiente paso, no saben cómo pues acercarse a un suplemento cultural o qué se tiene que hacer y demás. Yo creo que
Yo creo que justo para eso estamos estos proyectos editoriales, estos espacios de difusión constante y actualizada sobre las voces que están hablando, ¿no? En el campo literario y que están dictaminando y están diciendo cuáles son los tópicos de interés, cuáles son las vertientes por las que se va a ir el río literario más adelante y se va encaminando y qué otras voces resuenan de estas voces contemporáneas. Entonces, yo creo que lo importante de aquí es ver, reconocer y compartir estos espacios literarios, estos suplementos culturales, revistas dependientes, independientes, también coloquios, encuentros, porque justo aquí es donde se encuentran estas voces y donde se da difusión de todo esto. Una vez que uno comparte, a alguien le puede llegar el interés, ¿no? Es un poco más probable, definitivamente. Y, y bueno, también cabe decir que las voces más consagradas, pues se van encontrando de a poco gracias justamente a estos espacios, a los encuentros, a las redes de revistas, a, a los espacios y las colaboraciones, las coordinaciones con diferentes suplementos culturales, porque hay una conexión y un interés y si a un poeta pues no sé, le parece interesante, le parece pues como que lidia con, no que lidia, sino que compagina con el interés, la línea discursiva de otra revista, pues generalmente se va a lanzar, ¿no? Se va a lanzar porque cada suplemento cultural, cada proyecto editorial va a tener una línea, una identidad y un discurso. Pero pues todos estamos en la misma línea literaria. Y yo creo que eso es como muy importante resaltar y siempre tenerlo en mente y compartirlo con quienes tienen avidez literaria, ¿no? Sobre todo porque nos gusta siempre animar al otro a que escriba y a que lea. También que uno de nuestros mayores retos también ha sido, pues nos ha dado muchas oportunidades, ¿no? El hecho de cómo distinguirnos en un mar de revistas, ¿no? En el territorio mexicano, sobre todo. Y que un poco está un poco centralizado, ¿no? Bueno, se tiene esta idea, ¿no? Entonces, creo que ha sido una oportunidad muy grata para comunicarnos, ¿no? Para afianzar lazos con pues con otros proyectos, y no solamente decir, sabes que mi proyecto se distingue por esto y ya, ¿no? Sino el hecho de unirnos, ¿no? Incluso a veces de voz en voz nos van pasando un autor se entera de nuestra revista gracias a otra revista, ¿no? O gracias a otros proyectos con los que nos hermanamos, ¿no? Hace poco hicimos una propuesta, Focaris, ¿no? El hecho es bajo una temática común, aceptar como diversos textos, ¿no? Ahora muy relacionado con lo del encierro, ¿no? Y lo del hogar, del fuego, ¿no? Entonces, eso nos dio una oportunidad muy grande de mantener contacto pues con otras revistas, ¿no? Con otras revistas hermanas, ¿no? Y creo que eso un poco nos ha abierto paso, ¿no? Y a ver, darnos la oportunidad de escuchar otras voces, ¿no? Y otros artistas y conocer, ¿no? Creo que es lo importante. Sí, a mí también me gustaría señalar que somos muy afortunados porque básicamente sin lectores no hay un suplemento cultural. Es decir, puede estar el libro, el objeto tangible, ¿no? Las páginas, pero no hay vida detrás de él, porque no hay un interés, una indagación, no está el lector apropiándose de algún texto, de alguna línea, un verso. Y,
Y bueno, siempre en todas las presentaciones a las que hemos tenido la fortuna de estar y de compartir nuestro proyecto, siempre agradecemos, ¿no? Siempre lo reitero a veces muchas ocasiones, pero bueno, nunca me parece de más hacerlo, porque es justo este aliento de compartir la gratitud ante el otro. Y a mí me gustaría a propósito leer un breve poema, no sé si haya tiempo por ahí. Bueno, parece ser que sí. Así que, bueno, yo voy a leer un pequeño texto, pero no por eso menor, del segundo número de Los Demonios, que es esta que ya les compartí. Ahorita lo hago con más detalle. Esta es la fotografía de Manuel Álvarez Bravo y se llama Plática junto a la estatua. Y bueno, de este número les voy a compartir un poema de la autora Neisy J. Terán, que bueno, es una poeta que actualmente está estudiando letras hispánicas en la Universidad Autónoma del Estado de México y que ha participado igualmente en diferentes suplementos culturales nacionales y en diferentes congresos también de talla internacional y nacional. El poema que les voy a leer se llama Cantos Lúbricos. Nanacatl. Animales somos cuando el encuentro se acerca, de tu boca caen los besos que humedecen mi vereda. Así con ávidas manos vuelve presa mi cadera, encierra en tus uñas los gritos que han de venir de la entrega. Somos texto sagrado, escrito de sudor y sangre. Inmolo mi corazón marchito a tus colmillos de jade. Mi templo está abierto para tu deidad palpante. Cíñeme a tu placer vivo, que lluvia de ti emane. Con distintas sombras nuestras pieles se contemplan. Somos relieve en las rocas que al golpe del mar se merman. Y bueno, vaya, creo que no me gustaría meterme porque si no me iría de corrido respecto a este texto, pero le mando un saludo grato a Neisy. No sé si tú quieras leer un texto, Sí. Gabo. Yo voy a leerles, bueno, esto nos da mucho gusto tener esta clase de estructuras, ¿no? Un sonetito, ahí, nomás para que vean. Es de Valentín Eduardo, ¿no? Un poeta que estudió la licenciatura en Letras Españolas en Valenciana y pues ha colaborado en distintas revistas, ¿no? Y congresos también, por ahí anda, creo, ahorita en esta convocatoria en la revista Delirio, así que, bueno. Y que, bueno, me gustaría agregar, perdón, pues ahorita anda resonando en el norte, ¿no? Y bueno, también mandamos un saludo a todos los coordinadores de la editorial Crisálida, que es justo donde está este poeta, Valentín Eduardo. Y bueno, también les recomendamos que vayan a pasar por su proyecto. Claro, claro. Se llama Ravel Macabro, hace un juego muy interesante entre la música y la poesía, ¿no? Tumba de tiempo en taza al pronto pecho, tiembla de mí el puesto en plan de atraso, tino tétrico en plaza opuesto al lecho, tanto tambor de palma paso a paso, trampa la tropa en punto de repecho, teme mortal al fúnebre traspaso, tenue la perla en pluma, trecho a trecho, traste a la tinta púrpura que vaso. Matriz de palas en pira gris de peltre, torna nenúfar primo que a compaso, en tanto parca en pose hacia feltre. Presta el ritmo y en toga de Parnaso, bolero taña al tuétano sin gueltre, suyo además de nuestro al pie de ocaso.
Bueno, él es Valentín Eduardo. Y hay algo curioso también, en el primer número también, creo que es algo de las sorpresas de la revista, ¿no? De repente uno se da cuenta que alguien escribe también pues, en cierta manera con estructuras que uno creyera que ya nadie usa, ¿no? Entonces, es como la sorpresa de encontrarte con algo similar, ¿no? Justo, ¿no? Es justo algo que nos está diciendo, ¿no? Porque siempre hay un interés que a veces no contemplamos en la vereda supuestamente performada de hacia dónde va la literatura, hacia dónde va la poesía, el interés narrativo, el interés de los relatos. Y esto nos dice algo, nos dice que todavía sigue habiendo un interés, por supuesto, del soneto, y eso es una gratitud. A mí me gustaría leer otro poema. Estoy leyendo por acá un comentario que nos ponen. Sí, parece ser que hay un poquito de tiempo y luego hablaríamos de la distribución de la revista. Me gustaría leer otro texto, esta vez de la sección de prosa, que se encuentra en el segundo número y bueno, este pertenece a Cob de Rocha. También le mandamos un saludo por allá, en Toluca o en Ciudad de México o en cualquier lugar de este mundo que se encuentre. Y bueno, el texto se llama La nube. 1. Érase 2 veces una misma nube que cubría todo el cielo de la ciudad. La primera vez no llovió, la segunda tampoco. Pero como Dios estaba aburrido y todo lo puede, incluso aburrirse, decidió liquidar a la nube. 2. Érase una tercera vez una nube que no era, una nube inexistente que no estaba. Lo que sí había eran charcos, pequeños cadáveres de nube en retazos por toda la ciudad. Y Dios quiso que así fuera, no obstante las ambiciones que pudiera haber tenido la nube. 3. Érase todas las veces un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Un Dios que lo creó todo, que incluso se creó a sí mismo. 4. Érase una vez un humano que, bajo los influjos del resistero, imaginó una gran nube que cubriera todo el cielo de la ciudad y tal vez un día u otro se rompiera abruptamente, como por obra divina, y empapara cada rincón de la canícula urbana. En suma, imaginó un universo impalpable, existente solo en la retórica de su imaginación. 5. Érase que se era un cuento que dio vida a una misma nube 2 veces, a un Dios todopoderoso y a un humano muy imaginativo. De todos ellos, el único verdaderamente omnipotente es el cuento, pues, cuando el cuento termine, todos los demás dejarán de existir. Y bueno, esta es la nube de Cob de Rocha. Muy grato tener estas voces que, bueno, afortunadamente han tenido interés en la revista. Y creo que no podríamos leer a todos porque el tiempo es corto y es como un caracol, pero podríamos pasar quizá a la parte de difusión. Bueno, pronto habrá noticias sobre el tercer número. No queremos adelantar mucho todavía. Y sobre el primer número, pues los hemos ido dejando. Es gratuita, ¿no? La revista es gratuita y pues en bibliotecas o congresos a los que vamos, ¿no? Damos ejemplares a quienes asistan y dejamos un bonche a veces, ¿no? Del segundo número, no sé si todavía haya, Mariana, en la librería UG o en otros lugares donde podría. Sí, justo la distribución la
la trabajamos sobre todo en congresos, en encuentros y en coloquios, virtuales o no, sobre todo porque hay creadores que se presentan dentro de estos espacios y a veces surgen intereses que no estaban contemplados. eh, y bueno, también tenemos la fortuna de tener la, el apoyo de las revistas, de diferentes revistas nacionales hermanas, bueno, a través de la difusión del trabajo y la difusión que se realiza en redes sociales, pues nuestra revista, nuestro proyecto también puede ser difundido. Y sí, la revista la repartimos gratuitamente en estos espacios, encuentros, coloquios, congresos, en presentaciones como estas, aunque en esta ocasión sea virtual. eh, También a veces organizamos presentaciones un poco más pequeñas, un poco más confortadoras en Guanajuato, un poco más familiares, por decir a una palabra. Y bueno, también dejamos en acervo de algunas bibliotecas de diferentes estados a los que vamos o con los que tenemos contactos, ¿no? Justo este ámbito relacional que se genera a través del proyecto nos ha dado la oportunidad de tener el contacto con otras personas de otros estados, incluso de otros países, para enviarles cierto número de revistas y que ellos puedan distribuirlas de esta manera. También por ahí, en esta cuarentena, hemos estado difundiendo vía Correos de México. y, y sí, todavía hay del segundo número. Y bueno, me gustaría, yo creo que para ir cerrando, de verdad invitarlos a todos los interesados en la escritura, en las artes visuales, en seguir nuestro proyecto, en indagar sobre los espacios que se generan para publicar, ¿no? Para difundir las reflexiones literarias. Y bueno, a mí también me gustaría invitarlos no solo a que revisen nuestra revista, sino las revistas a nivel nacional e internacional, porque de esto se nutre la literatura. Si ustedes revisan por ahí en la historia de la mayoría de los escritores, pues sus textos prístinos o el origen de su interés, de su linde, como autor es una revista. Y el estudio de las revistas, la historia de las revistas, es también muy importante. Y afortunadamente nosotros pues tenemos la fortuna de estar coordinando una. Y me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales diferentes. En Facebook estamos como Los Demonios y los Días, en Instagram igual estamos como Los Demonios y los Días. Ahí hacemos algunas actualizaciones y compartimos pues sugerencias de diferentes espacios, talleres virtuales, conferencias de Zoom, y bueno, también algunas charlas o entrevistas que se van impartiendo a nivel nacional en torno a la literatura. Y bueno, que si tienen alguna inquietud, un interés, una propuesta, pues también nos escriban a través de nuestro correo electrónico, que es losdemoniosylosldias@gmail.com. Gabriel, me gustaría preguntarte si quieres agregar algo, cualquier cosa. Que nos lean y sigan creando, ¿no? Aceptamos con muchísimo gusto sus textos, de verdad los leemos con muchísimo cariño y esmero, y pues nos encanta publicarlos, ¿no? Entonces, sigan mandando.
Bueno, pues me gustaría, ya para cerrar, en nombre de todo el comité editorial de Los Demonios y los Días, agradecer a la coordinación de la Feria del Libro y bueno, a Martín que nos estuvo acompañando y a todos a quienes hayan seguido esta transmisión y bueno, volverlos a invitar a que revisen la revista. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchachos. Creo que cerraron excelentemente, no queda mucho más que agregar. Y pues bueno, desde el programa editorial universitario y como lectores que somos también en esta comunidad, obviamente a todo el público invitamos a que busquen Los Demonios y los Días, que revisen los números pasados, que se queden en sintonía con sus redes sociales que ya Mariana mencionó aquí, y que por supuesto sigan apoyando estos proyectos culturales, nazcan o no desde la universidad, porque es algo muy, muy importante, es algo que justamente nos da esta identidad comunitaria y pues bueno, nada más que agregar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchachos. Gracias por su tiempo y gracias a todos aquellos que nos siguieron en esta transmisión desde la 62ª Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias a todos y pues hasta pronto.